experiencia en docencia, y muchas cosas las vas haciendo intuitivamente a lo largo de los años. Yo no les quiero decir cuántos años llevo la docencia, pero para que tengan una idea, yo empecé mi carrera de bioquímica, en primer año teníamos matemáticas, 2 matemáticas, y cuando empiezo el segundo año me llaman de la cátedra de matemática para que colabore con ellos. A los pocos meses ya estaba designada, rentada en la Universidad de Córdoba, y bueno, hasta al día de hoy he seguido trabajando en la universidad. También he trabajado muchos años en escuelas secundarias y profesorado de acá de Villaguay. He trabajado en la Universidad de Córdoba, como ya les digo, ahí empecé. Después me vine a Villaguay porque me casé con alguien de Villaguay. Eh, Trabajé en la UADER también. Trabajé en la Universidad de Concepción del Uruguay, eh, dando 2 o 3 materias. O sea que, digamos, experiencia y conocimiento de alumnos eh, me sobran por ahí. El teórico es virtual en esta materia por una cuestión personal mía. Lamentablemente, para mí, sobre todo, no me puedo aplicar vacunas. Tuve un problema con la vacuna Sabinoral cuando era chica, y desde ese momento a mí me prohibieron aplicarme ninguna vacuna. O sea, mi pase sanitario es un certificado médico que dice que yo no me puedo vacunar. Es por eso que no estoy de manera presencial, ni voy a estar por todo el cuatrimestre, por razones obvias. Los cuidados que tengo son los cuidados mucho mayores siempre que la gente que tiene las vacunas puestas. Pero bueno, es lo que a uno le toca y hay que aceptarlo. Y fíjense que mi pase de certificado médico, tuve problemas de salud familiar en, en el mes de fines de enero, principios de febrero, y yo con mi certificado médico estuve en la provincia de Santa Fe, andaba en Rosario, y cuando me pedían el certificado de vacuna yo presentaba mi papelito, mi salvoconducto. Pero bueno, eso ya es, digamos, una anécdota. Antes que nada quiero explicarle cómo es el funcionamiento de la cátedra. Ustedes ya están todos matriculados, ¿no es cierto? Eso significa que ustedes ya han podido tener acceso a el aula virtual de biofísica. Supongo que habrán andado hurgando, que habrán andado mirando, porque eso es lo lógico, sobre todo con la ansiedad de cuando uno empieza la carrera, ¿no es cierto? Después ya medio que uno entra más por obligación que por ganas. Si ustedes miraron, encontraron una valijita que dice biofísica, ahí tienen los contenidos de la materia, tiene la guía de trabajos prácticos, tienen, o sea que la pueden bajar directamente de ahí, o si no, si quieren se las mando directamente a fotocopiadora de la facultad, pero ustedes ahí pueden acceder directamente a la guía y tenerla en su computadora, bajarla ahí, o sea, ustedes sabrán si la imprimen o no. Están los contenidos de la materia, está la bibliografía, y están en 2 archivos todo el material teórico que usamos en la materia. Como son de recién ingresantes, el material lo hemos elaborado nosotros, y con ese material y lo que se da en las teorías, digamos, ustedes deberían estar en condiciones de llevar bien los parciales y finales de la materia.
En la materia vamos a desarrollar varios ejes. Vamos a comenzar ya hoy con el origen del universo, ¿no es cierto? Por una cuestión que cuando se hace la reforma curricular, se trata de llevar, de estudiar al individuo desde que el individuo eh, nace, aparece, hasta que el individuo envejece y muere. Es por ello que si el individuo nace porque hay un lugar que es apto para su vida, y para eso tenemos que remontarnos al origen del universo. ¿Cómo se originó el universo? Si no existiera ese universo, nosotros no podríamos estar acá. En el segundo eje vamos a tratar el tema de membranas, como barreras, ¿no es cierto?, que existen barreras biológicas que permiten el ingreso, salida, el intercambio de sustancias entre el medio interno de la célula y el medio externo. Todos los mecanismos de transporte a través de membrana, por supuesto que primero vamos a hacer un pequeño recorrido sobre qué es una célula, qué es una membrana, sobre todo qué es la membrana que recubre la célula y cómo se pueden efectuar los distintos tipos de intercambio. El tercer eje corresponde a calor y temperatura, que es un tema que ustedes seguramente lo han visto también en la secundaria, qué es el calor y qué es la temperatura, cuál es la diferencia entre una cosa y otra, cómo se realiza el intercambio de calor entre los distintos cuerpos, cómo se propaga ese calor, y eso a mí me da la base. Ustedes dirán, ¿para qué quiero ver qué es el calor o qué es la temperatura si yo voy a ser kinesiólogo? Bueno, en realidad eso está relacionado con la fisiología y volvemos a retomar prácticamente todos los ejes de biofísica en Biofísica 1, del segundo cuatrimestre, llevándolos a la parte fisiológica, ¿sí? Entonces, ese calor y ese concepto de calor y temperatura que vamos a ver ahora, que vamos a ver las formas de propagación y demás, en el segundo cuatrimestre vamos a ver cómo se propaga el calor, cómo hace nuestro organismo, por ejemplo, para mantener la temperatura dentro de un cierto rango, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos que usa nuestro cuerpo para poder mantener constante la temperatura en su valor normal? El módulo siguiente es el de hidrostática. El de hidrostática es la circulación, ¿no es cierto?, de los líquidos en las cañerías, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver el estudio de los líquidos en reposo y el estudio de los líquidos en movimiento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, nosotros tenemos un aparato circulatorio, pues vamos a verlo, esa parte del segundo cuatrimestre. Ahora vamos a ver las leyes físicas, ¿sí?, los mecanismos desde la física para prepararnos para el segundo cuatrimestre. Tenemos el aparato circulatorio por donde la sangre va llevando nutrientes y va sacando desechos. Y bueno, entonces desde la hidrostática, desde esa forma que circulan, la hidrodinámica, de esa forma que circulan los líquidos por una cañería como la cañería de agua de nuestra casa, en realidad lo mismo se aplican muchas de esas leyes a la circulación sanguínea. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el agua tiene una cierta particularidad que no tiene, digamos, células como la sanguínea que efectúan, tiene una cierta viscosidad en el flujo. Bueno, hay diferencias. Las paredes
de las venas y las arterias tienen cierta elasticidad que no tiene una cañería de agua de nuestra casa, o sea, pero siempre partimos de las bases físicas y esas bases físicas se van a traspolar luego a la parte fisiológica. Los fenómenos eléctricos pasa exactamente lo mismo, desde el concepto de electricidad, los tipos de electricidad que conocemos, los circuitos eléctricos vamos a tratar, vamos a ver la ley de Ohm, las resistencias acopladas en serie, en paralelo, y bueno, también, por ejemplo, en nuestro corazón tenemos impulsos eléctricos que están dados por una bomba especial, ¿no es cierto?, que hace que nosotros podamos impulsar la sangre hacia el torrente sanguíneo. Vamos a ver el tema de fuerzas, también desde las históricas fuerzas de qué es una fuerza, la clasificación de las fuerzas en colineales, fuerzas paralelas, fuerzas concurrentes, demás, porque nosotros acá también vamos a tener que ver fuerzas de contacto, fuerzas de rozamiento, fuerzas viscosas, fuerzas de cohesión, fuerzas de adhesión. ¿Por qué es importante el tema de fuerza? Y bueno, volvemos a derivarlo al segundo cuatrimestre, ahí vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, levantamos algo en nuestra mano, un cuerpo, por ejemplo, y cómo ejecutamos esa fuerza, qué fuerzas necesitamos para hacerla. Vamos a ver las palancas, que nuestro cuerpo en realidad funciona en base a palancas, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener una potencia, una resistencia y un punto de apoyo. Eso es lo que nos permite a nosotros o a nuestro cuerpo efectuar todos los tipos de movimientos. Y por último, vamos a ver el tema ondas. El tema ondas, o sea, en la parte teórica es el último tema que abordamos, el tema ondas, razones, las ondas, porque la luz y el sonido se transmiten por medio de ondas. Y bueno, tenemos en cuanto a la luz, toda la parte de la luz desde el aspecto físico, pero también tenemos los fenómenos de la visión. Por otro lado, tenemos las ondas sonoras, que parecen que, bueno, tienen que ver con nuestra audición, sí, muy bien, pero también tenemos los ultrasonidos que se aplican en la terapia física, o sea que ustedes el día de mañana van a utilizar los ultrasonidos en la práctica kinesiológica. Lo mismo que van a usar, por ejemplo, en el campo de la luz láser, para la terapia kinesiológica. Y el último tema sería el envejecimiento. O sea, estamos hablando desde que se origina el universo hasta que envejecemos, ¿no es cierto? Las distintas teorías que hay sobre el envejecimiento. ¿Qué significa las distintas teorías? Y sí, lamentablemente por ahora no hay una sola teoría que explique la razón por la cual vamos envejeciendo. O sea, hay varias teorías, cada una aceptadas más o menos, pero todavía no hay una teoría definitiva. Les voy a pedir que en el chat vayan colocando sus nombres para la asistencia, por favor. Bien. Todo esto que les estaba enumerando, que vamos a ver como contenidos de la materia, está en los contenidos, ¿no es cierto? Y también están en algo que le llamamos cronograma de la asignatura. Ese cronograma de la asignatura les indica a ustedes semana a semana
cada uno de los temas que va a ser abordado. Por eso es importante que lo busquen ahí en la valijita al cronograma de la asignatura. Algo especial, por ejemplo, es que también en observaciones se están indicados los feriados, ¿sí? Están indicados los feriados. ¿Nosotros respetamos los feriados? Sí, pero recuperamos las clases que se pierden por los feriados. Por ejemplo, ahora el 24 del 3 es feriado. Ese día la comisión de María Isabel, o sea, la comisión D, tendría que tener taller. Ya María Isabel les avisó a través del foro a los integrantes de esa comisión de que se modifica la fecha, ¿sí? Y creo que lo van a dar este jueves, me pareció ver que había avisado en el foro. Siempre el medio de comunicación de los docentes hacia los alumnos es a través del foro, ¿sí? Ustedes también, si tienen una duda, alguna pregunta, a través del foro personal me pueden enviar a mí o a su jefe de trabajos prácticos la pregunta o la inquietud que ustedes tienen. Siempre se van a comunicar a través del foro. Bien, también en el cronograma van a encontrar las fechas tentativas de parciales. Cuando decimos fecha tentativa, ya están presentadas esas fechas y están aprobadas. Pero por ahí puede surgir, qué sé yo, algún feriado, alguna cosa de último momento, o algún inconveniente de aula puede llegar a modificarse en un día o una hora antes, una hora después. Eso no sería ningún inconveniente, ¿no es cierto? Es para que ustedes ya lo tengan, que por ejemplo, el primer parcial está previsto para el 21 de abril, a las 2 de la tarde. Si se llega a cortar, se reconectan, por favor. 21 de abril a las 2 de la tarde. ¿Qué otra cosita? Cuando se termina el cronograma, bajen, porque está, aparece como en una segunda hoja. Bueno, ahí les dice quién responsable de clases teóricas, Ana María Luciani, que soy yo. Responsable de clases prácticas, Mónica Rizzonelli, que es mi adjunta. Y están las condiciones de regularidad y promoción. La promoción es optativa, o sea, cualquiera de ustedes puede optar o no por la promoción. ¿Qué significa eso? La materia tiene, por un lado, para 3 categorías, digamos, esta materia o la mayoría. Pueden ser alumnos libres, porque se hayan quedado libres por inasistencia, por ejemplo, o porque les haya ido mal en los parciales. Pueden ser alumnos regulares o pueden ser alumnos que hagan la materia por promoción. Para tener la regularidad, ustedes tienen que aprobar los 2 parciales de la materia. Cuando yo digo 2 parciales, cada parcial tiene un recuperatorio. O sea, ustedes en el primer parcial, que es el 21 de abril a las 2 de la tarde, si no alcanzan la nota 6, o sea, si desaprueban, porque se aprueba con 6, si no alcanzan 6, pueden recuperarlo, pueden hacerlo de vuelta la semana siguiente, que está en el cronograma, sería el 28 del 4. ¿Sí? Si ahí sacan 6, digamos, siguen en condiciones de regularizar la materia, pero ya no pueden optar para la promoción. ¿Sí? ¿Qué es la promoción? Es aprobar la materia sin tener que ir a examen final. Solamente sería
al finalizar la materia, hacer un coloquio sobre algunos temas, nada más. La presentación de un trabajo y la defensa de ese trabajo. Para la regularidad tienen que tener entonces esos 2 parciales aprobados. Dijimos, si me va mal en el primer parcial puedo recuperarlo. Apruebo con 6, sigo en condiciones de regularizar, pero no de promover la materia. ¿Qué pasa si el segundo parcial me va bien? Ya tengo los 2 parciales aprobados, ya vamos a hablar del requisito de los talleres. Pero ¿qué pasa si a mí en el primer parcial me va mal? Voy al recuperatorio, me vuelve a ir mal, estoy complicada. Puedo seguir cursando, hago el segundo parcial y lo apruebo en primera instancia o en recuperatorio. En ese caso, puedo recuperar el primer parcial en el recuperatorio especial, que ahí también está en el cronograma la fecha de ese recuperatorio especial. ¿Se entiende? O sea que un parcial, por ahí yo tengo 3 opciones para aprobarlo, pero a un parcial. En el caso de que me fue mal en el primero, recuperatorio me fue mal, en el segundo me fue mal, recuperatorio me fue mal, y bueno, me quedé libre. Quedarse libre es la única opción que tienen, es rendirlo libre. Para eso tienen que aprobar un examen práctico y si lo aprueban, pasar a un examen teórico. En ese caso, si aprueban la materia. Si no aprueban, la única opción, o sea, tienen todos los turnos de exámenes, ¿no es cierto? Y la otra opción es recursar la materia, que se recursa recién el año que viene para esta época. Algunas materias, ya le habrán dicho, supongo, que tienen, digamos, en el segundo cuatrimestre se replica la materia para los libres. En la nuestra no podemos porque tenemos otra materia en el segundo cuatrimestre que es Biofísica 1. O sea que no tenemos posibilidad de volver a dictar la materia en el segundo cuatrimestre porque estamos abocados al dictado de Biofísica 1. Para la regularidad necesito 2 parciales aprobados y 70% de los talleres aprobados. Cuando yo hablo de talleres aprobados, significa que ustedes hicieron el taller, presentaron el trabajo en grupo en tiempo y forma. O sea, ustedes ya saben que, supongo que saben que cuando tienen que enviar una tarea, esa tarea está abierta para la entrega, por ejemplo, hasta las 8 de la noche. Si ustedes la quieren subir a las 8, 1 minuto, ya no van a poder hacerlo. ¿Sí? Eso es automático, ya está programado así y a las 8 en punto de la noche se cierra y no hay vuelta. O sea, que las cosas se hagan con tiempo. En los grupos, el que se va a encargar de subir la tarea de todos, porque son trabajos grupales, más en el primer taller tienen que emitir una opinión personal también, tienen que hacerlo con tiempo. Tienen para ir avanzando, por ejemplo, desde ayer está abierto el primer taller. Si quisieron ponerse a mirarlo y hacer el trabajo en ese grupo de alumnos, ¿no es cierto?, pudieron hacerlo. Pueden ir haciéndolo y a partir del lunes ya pueden ir entregándolo. Vence el otro lunes por el lunes 28. O sea, tienen tiempo suficiente siempre para hacer las entregas. Por ahí incluso no hace falta que se reúnan presencialmente para trabajar en grupo, lo pueden hacer también a través de un Zoom, reunirse grupito y
decir, bueno, cómo vamos a trabajar, cada uno aportando desde su lugar para el tema y después ir armando el trabajo que tienen que entregar. Para la promoción no hay, digamos, recuperatorio. O sea, si ustedes sacan en el primer parcial un 6, están en condiciones de regularizar y de promover las materias. Ahora, si sacaron un 5, van a recuperar solamente para la regularidad, para la promoción no. Por eso es importante. Y hay que tener el 90% de los talleres aprobados. ¿Qué significa eso? Que prácticamente van a tener un solo taller para desaprobar o no presentar, ¿no es cierto?, en la promoción. Y tienen que tener 80% de asistencia a teóricos. 80% de asistencia a teóricos. ¿Se entiende? Eso son las condiciones que tienen que tener para promover la materia. Y después de esas, los 2-6, el 90% de talleres aprobados, el 80% de asistencia, tienen que hacer un integrador y aprobarlo con 7, que van a hacer un trabajo y lo van a defender en grupo, ¿no es cierto?, para tener la promoción de la materia. Esas serían todas las condiciones. Bueno, el tiempo se nos está por acabar, así que vuelvan a conectarse y piensen